¿Cómo están, compañeros sancarlistas? Aquí les saluda el ingeniero Hugo Salazar, de la Universidad de San Carlos, del programa académico preparatorio. Yo voy a tener el gusto, el agrado de ser su catedrático del área de matemática. En este caso, pues vamos a estar desarrollando el tema de lo que son mediciones, razones y variación proporcional. Vamos a empezar a ver un poco sobre lo que son las magnitudes. Resulta que nosotros en el área de matemática trabajamos más que todo lo que se llama magnitudes. Entonces, vamos a definir qué es una magnitud. Vamos a decir que una magnitud, pues, es todo aquello que se puede comparar, ¿verdad? Y que se puede comparar fácilmente, pero con poca o ninguna intervención del criterio del observador, ¿verdad? Y que puede ser utilizado para efectuar diversas operaciones. Entonces, cuando hablamos de comparar, quiere decir que las magnitudes son cosas que pueden compararse con bastante facilidad, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver el siguiente. Podemos comparar, digamos, el tamaño de lo que es una casa con el tamaño de otra. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí yo en este dibujo, en esta diapositiva, puse los dibujos de dos casitas, ¿verdad? Y a propósito las dibujé, incluso las pintamos del mismo color, ¿verdad? Pero lo que más me interesa que comparemos ahorita es el tamaño, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál de ellas es más alta? Si nosotros nos damos cuenta, la casa que está aquí al lado derecho de sus pantallas es más alta, ¿verdad? Tiene mayor altura que la casa que está al lado izquierdo. Y luego si preguntamos cuál de ellas es más ancha, pues obviamente pueden ustedes notar a simple vista que la casa del lado derecho pues es más ancha que la casa que está al lado izquierdo. Y como pueden darse cuenta, pues esto lo hicimos con una simple comparación, ¿verdad? Simplemente pusimos una casa a la par de la otra y con eso pues ya basta para hacer esta comparación. Y de la misma forma, pues uno puede comparar muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, puede comparar la estatura de una persona con la estatura de otra. El, la longitud, digamos, de una carretera con la longitud de otra. El ancho de una calle con el ancho de otra. Y así hay muchas cosas, ¿verdad? En la vida cotidiana que pueden ser comparadas. Por ejemplo, el alto o altura de un objeto y también su ancho decimos que se relacionan con una magnitud que es llamada la longitud, ¿verdad? El ancho, el largo, la estatura, la profundidad, ¿verdad? Todas esas cosas se pueden relacionar con todo eso en general se llama la longitud. Longitud pues es un término tal vez más genérico, ¿verdad? Que amplía, que abarca todas estas cuestiones. Ahora, entre las magnitudes que vamos a mencionar aquí en el curso, pues hay muchas, ¿verdad? Por ejemplo, una de ellas, quizás una de las a las cuales más nos referimos nosotros en matemática por el tipo de problemas y circunstancias que vamos a ver, pues está la longitud. Pero también está el tiempo, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos una idea intuitiva de lo que es la longitud y lo que es el tiempo. Estas dos se manejan bastante, con bastante frecuencia. Ahora, hay otras que también se van a manejar, ¿verdad? En cursos posteriores. Por ejemplo, la masa, más que todo, por ejemplo, para los que sigan estudiando cursos de física, de química, ahí es donde van a definir lo que es la masa, ¿verdad? Ahí van a utilizar. Y si alguno, por ejemplo, también está interesado con seguir, digamos, alguna carrera donde se maneje lo que es el dinero, la contabilidad, las finanzas, la economía, pues ahí también se maneja bastante lo que es cantidades monetarias, cantidades de dinero. Ahora, en cuanto a la cardinalidad de un conjunto, pues creo que esto pues ya se discutió bastante, ¿verdad? De que cardinalidad, cuando se vio teoría de conjuntos, pues la cantidad de objetos, de elementos que tiene un conjunto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes estudiaron eh, teoría de conjuntos, les decían, por ejemplo, que un árbol
¿verdad? Tiene que un conjunto de tres árboles, ¿verdad? Entonces ahí tenemos tres árboles, ese tres árboles, eso se llama cardinalidad. Entonces no voy a profundizar ahorita mucho ya con teoría de conjuntos, porque ya es un tema que ustedes ya dominan bastante, ¿verdad? Ahora, acuérdense que dijimos que las magnitudes se pueden comparar. Por ejemplo, el tiempo es fácil de compararse. Si ustedes quieren medir el tiempo, pues utilizan un reloj, un calendario o algún otro dispositivo para medir el tiempo. Por ejemplo, la cantidad de dinero es fácil compararla, ¿verdad? Imagínense que yo les preguntara, pues, ¿quién tiene más dinero, ¿verdad? Si Bill Gates o el profesor Hugo Salazar. Imagínense, ¿quién creen que tuviera más dinero? Bueno, solo miren la cuenta de Bill Gates, ¿verdad? Que es de 800 millones de dólares o no sé cuánto. En cambio, la mía, pues apenas llega a unos pocos centavos, ¿verdad? Pero ahí la vamos pasando. Ahora, otra cosa que es fácil de comparar es la longitud. Ya vimos en los ejemplos de las casitas. O la cardinalidad, ¿verdad? Si ustedes tienen un grupo numeroso de gente y un grupo pequeño, se puede comparar fácilmente. Pero hay cosas que a veces es un poco difícil de comparar, ¿verdad? Por ejemplo, por eso es que yo les hago esta pregunta reflexiva. Una pregunta que me surge es la siguiente. Bueno, la inteligencia de una persona será una magnitud. Es decir, yo lo que quiero decir es, ¿será que es fácil comparar la inteligencia de una persona con la de otra? Ah, bueno, pues imagínense que yo les hiciera la pregunta, ¿quién es más inteligente? ¿Einstein o el hombre de las cavernas? Ah, yo creo que todos me dirían que Einstein, ¿verdad? La mayoría. Entonces, porque imagínense, cuando a mí me hicieron esta pregunta por primera vez, mire, teacher, ¿quién es más inteligente para usted? ¿Einstein o este cavernícola? Ah, entonces dije yo, Einstein. ¿Por qué? Porque Einstein, él fue un gran físico, ¿verdad? Él desarrolló la teoría de la relatividad, del efecto fotoeléctrico, el movimiento browniano, chucha, gran parte de la teoría atómica se la debemos a él, ¿verdad? En cambio, ¿qué hizo el hombre cavernícola? Imagínense un hombre cavernícola todo con el pelo largo, piojoso, barbudo, todo greñudo, ¿no? ¿Qué sabía él? Ah, entonces me dijeron, sí, pero Einstein desarrolló todas estas cosas, pero el hombre cavernícola desarrolló el fuego, ¿verdad? Aprendió a sobrevivir en medio de los pterodáctilos y los mamuts y los dinosaurios y los tigres dientes de sable y aprendió a cazar elefantes y osos y entonces el hombre cavernícola también era inteligente, ¿verdad? O sea, no solo el gran genio que es Einstein, sino que también los hombres de las cavernas, ¿verdad? Ellos pues desarrollaron, cada uno pues yo creo que fue inteligente a su manera, ¿verdad? Y a su debido tiempo y en diferentes circunstancias. Entonces por eso es que a veces nosotros la inteligencia es un poco discutible, ¿verdad? De si se puede comparar la inteligencia de una persona con la de otra. Esto pues les va a servir mucho tal vez a los que van a estudiar, por ejemplo, psicología. En psicología pues se define lo que se llama el test de inteligencia, donde se compara el grado de inteligencia de una persona con otra, pero los test de inteligencia no son del todo, no son totalmente confiables, pueden tener algunos errores. Y los mismos psicólogos lo dicen, ¿verdad? Ellos están conscientes de que un test de inteligencia no lo mide todo. Ahora, veamos, por ejemplo, que las magnitudes están directamente o están muy relacionadas con lo que se llaman las medidas, ¿verdad? Por ejemplo, ya hablábamos, ¿verdad? Que el tiempo se puede medir utilizando el reloj, utilizando el calendario, etcétera. Pero la longitud, ¿cómo se puede medir? Ah, medidas de longitud. ¿Cómo mediríamos nosotros la longitud? ¿Y cómo la medían en la antigüedad? Para hacer una pequeña referencia histórica, voy a hacer un pequeño resumen de lo que fueron las medidas de longitud usadas en la antigüedad, en las culturas antiguas. Bueno, nosotros sabemos que hace muchos años, hace tal vez unos 2000, 3000 años, pues no existía el internet, ni los celulares, ni la televisión, ni todos estos medios de comunicación que hoy dicen que facilitan nuestras vidas, ¿verdad?
toda esa comunicación era imposible. Quizás la gente se comunicaba por señales de humo o mensajes así por palomas mensajeras o algunos otros medios, pero los medios de comunicación eran pocos. Entonces, prácticamente cada país tuvo que desarrollar su propio sistema de medición, se las tuvo que ingeniar. Por ejemplo, ¿qué pasó en Inglaterra, verdad? Hace miles de años, desde la época en que Inglaterra fue dominada por tribus como los bretones y los bárbaros y todas esas tribus que ellos tenían que ingeniárselas, ¿verdad? Entonces, ellos, por ejemplo, utilizaron lo que es el pie. ¿Qué es el pie? Pues el pie resulta que es, digamos, la distancia que hay desde la punta del dedo pulgar, que es el más gordo y el más largo de todos, hasta donde termina el talón, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que ellos le llamaron el pie, los ingleses, ¿verdad? Entonces, pero esto daba un inconveniente. Imagínense que uno iba, por ejemplo, con el carpintero, le decía, mire, deme 5 pies de madera. Ah, entonces venía el carpintero y comparaba el tamaño de su pie con una tabla y cortaba hasta donde le llegaban sus 5 pies para él. Pero imagínense, si el carpintero era una persona muy alta, tenía los pies muy grandes. Y si era un chaparrito, los piecitos eran pequeñitos, ¿verdad? Los de un enanito. Entonces, resulta que esto causaba inconvenientes, porque el pie no era una medida estandarizada, ¿verdad? Fue hasta mucho tiempo después que a los ingleses se les ocurrió tomar un pie patrón, ¿verdad? El pie de la reina, ¿verdad? De la reina de Inglaterra. Pero esto aún así causaba inconvenientes, ¿verdad? También en algunos países del Medio Oriente, ¿verdad? Muchos países, por ejemplo, utilizaron lo que es el codo. El codo, pues no es más que la distancia que hay, digamos, de la punta de los dedos hacia el codo de la persona. Pero también ustedes saben que esto pues también causó inconvenientes, ¿verdad? Por ejemplo, muchas personas tienen el codo más grande, otros más pequeño, entonces imagínense, unos tienen el antebrazo, es lo que se llamaría el antebrazo y la mano, ¿verdad? Entonces imagínense qué problema el que causaban. Entonces el codo no fue una medida única, sino que en algunos países el codo oficialmente medía, era más pequeño, en otros más grande, y entonces se perdía, ¿verdad? No había una medida estándar. También la mano y especialmente la mano del ser humano fue utilizada también como una medida de referencia, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar el palmo, ¿a qué se le llama palmo? Bueno, el palmo resulta que era una medida del tamaño desde la punta del dedo medio, que es el más largo, hasta donde está la muñeca, ¿verdad? Aproximadamente de este extremo a este otro. Eso es a lo que se le llama un palmo. Y la cuarta, ¿cómo era la cuarta? La cuarta era la distancia, ¿verdad? Que hay, digamos, cuando uno abre sus manos de un dedo al otro, ¿verdad? Del pulgar hacia donde termina el meñique. Es increíble, ¿verdad? Por ejemplo, pero estas medidas, por ejemplo, en astronomía todavía las seguimos utilizando nosotros. Por ejemplo, cuando uno es astrónomo aficionado que no tiene aparatos de medición para medir la posición relativa de las estrellas en el cielo o de los planetas, a veces uno utiliza todavía las manos como referencia, ¿verdad? Las manos, los dedos, el puño cerrado y todo esto, pues esto va uno colocando su mano y va uno estimando la posición relativa, digamos, de la luna respecto al sol o del planeta Júpiter respecto a la estrella, qué sé yo, a la constelación de Orión o algo así, ¿verdad? Entonces, en astronomía, pues uno cuando es aficionado, pues a usted que les gusta todo eso, lo científico, pues es algo curioso, ¿verdad? Es una curiosidad. Y la yarda. Ahora, ¿a qué se referían con la yarda? Resulta que en Inglaterra ellos le llamaban yarda a lo que es la circunferencia de la cintura de una persona, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno le toman medida, ¿verdad? Con la costurera, con el sastre, resulta que si uno agarra una cuerda y se la enrolla en la cintura, pues eso es a lo que originalmente se le llamó yarda. Claro que imagínense, una persona así gorda, ¿verdad? Un gordito y un delgado, pues darían diferentes medidas. Por esa razón es que
En Inglaterra se les ocurrió que se iba a usar como referencia la cintura del rey de Inglaterra, y esa sería la que se utilizara como medida de referencia, como lo que hoy se llama yarda. Claro que a lo largo de los siglos, pues esos criterios han ido cambiando, ¿verdad? Ahora, el problema, otra medida que también yo recuerdo que usaban los abuelitos de longitud, era la braza, ¿verdad? O brazada. Cuando uno abre los brazos, ¿verdad? Precisamente la distancia que hay de un extremo de una mano al otro, a eso se le llamaba brazada, ¿verdad? Y así en el campo creo que, por ejemplo, allá por oriente del país, en Chiquimula y en Zacapa, a veces la gente todavía utiliza esa medida, ¿verdad? Y así, por ejemplo, mis abuelitos me acuerdo que mencionaban mucho lo que son las leguas. Y yo decía, ¿qué es ser una legua? ¿Qué es ser una legua? Que si me puse a investigar que una legua es es la distancia que una persona podía recorrer en aquella época, en la antigüedad, a lomo de bestia, ¿verdad? Por ejemplo, en la antigüedad cuando no habían carros, ni aviones, ni transurbanos, ni taxis, ni nada de eso, la gente viajaba en asno, en burro, en caballo, en mula, ¿verdad? En un animal, y lo que lograba caminar en un día, a eso es a lo que se le llamaba una legua. Por eso es que decía mi abuelita, eso está a 20 leguas de retirado, ¿verdad? O sea que eran grandes distancias, ¿verdad? Pero en cada país se utilizaban diferentes medidas, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra legua viene antes de la época de los romanos en España, ¿verdad? Los celtas, que era una cultura prerrománica, ellos son los que inventaron esta palabra, la legua, ¿verdad? Y todavía a principios del siglo XX, pues la gente aquí en Guatemala la utilizaba, ¿verdad? Y para ellos era algo normal. Pero ya para más adelante resulta que el hecho de que cada país y que cada persona utilizara una forma diferente de medir causaba algunos inconvenientes. Bueno, entonces, por ejemplo, entonces, ¿qué pasó? Durante la Revolución Francesa, ¿verdad? Allá por el siglo XVIII, resulta que a los ideólogos de la revolución se les ocurrió, eh, ¿cómo se llama? Estandarizar las medidas, ¿verdad? Los ilustrados, que eran personas muy inteligentes en Francia, muy inteligentes, gente muy estudiada, dijeron, bueno, vamos a inventarnos un sistema de medición que sea científicamente estructurado, un sistema que sea universal, que todo ser humano en cualquier parte del planeta pueda utilizar. Bueno, entonces vinieron ellos y se les ocurrió lo siguiente. En aquel entonces, pues ya desde la antigua Grecia, los filósofos griegos habían ya determinado cuál es el tamaño del planeta Tierra. Y los ilustrados de la Revolución Francesa se les ocurrió pues hacer lo siguiente, ¿verdad? Dijeron, bueno, inventémonos una unidad de medición que le vamos a poner el nombre de metro. La palabra metro viene del griego metron, que significa medida. Entonces, cuando ustedes dicen el metro, están diciendo la medida, ¿verdad? Literalmente eso es lo que significa. Es el nombre que los revolucionarios franceses le dieron a lo que iba a ser la unidad de medición de la longitud en el nuevo sistema métrico decimal. Entonces a ellos se les ocurrió venir y dijeron, bueno, si nosotros, por ejemplo, determinamos la longitud que hay desde el polo norte de la Tierra hasta el Ecuador y dividimos en 10 millones de partes esa longitud, a eso es a lo que nosotros le vamos a llamar el metro, ¿verdad? Entonces, creo que todos nosotros en Guatemala pues ya nacimos cuando el metro ya se utilizaba, pero en aquel entonces era algo novedoso. Entonces, por eso es que esa fue, digamos, la primer medición científicamente estructurada de lo que es una longitud. La 10 millonésima parte de la longitud de cuadrante de meridiano terrestre. Entonces, cuadrante de meridiano es eso, la longitud que hay del polo norte al Ecuador. Ahora, los franceses, especialmente Napoleón Bonaparte, él quiso imponer por la fuerza el metro en Europa y en todo el mundo, ¿verdad? Acuérdense que Napoleón Bonaparte, él soñaba con conquistar el mundo, ¿verdad? Así como Pinky Cerebro, que también quieren conquistar al mundo, y
¿qué vamos a hacer mañana en la noche, verdad? Tratar de conquistar el mundo. Pues Napoleón quiso hacer lo mismo. Lástima que no, bueno, no lo pudo, pero no lo pudo hacer porque lo derrocaron al final, lo vencieron allá en Waterloo y Wellington le dio, ahí sí que lo derrotó. Y entonces ya no pudo llevar a cabo sus deseos, ¿verdad? Y el metro pues fue ignorado por mucho tiempo. Entonces los diferentes países, ¿verdad? España, Inglaterra, siguieron utilizando sus medidas tradicionales hasta que allá por el año de 1900, cuando la ciencia, la física, la química, la biología estaban muy avanzadas, que se reunieron científicos de varios países del mundo y decidieron pues adoptar el sistema métrico decimal que los revolucionarios franceses habían propuesto, ¿verdad? Y entonces desde ese entonces hasta hoy, pues el sistema métrico decimal se ha ido implementando poco a poco y ha ido poco a poco desplazando a otros sistemas de medición usados en la antigüedad. Entonces nosotros pues vamos a hacer mucha referencia al sistema de medición métrico decimal. Ahora, actualmente el metro se dice que es la unidad principal de medición de la longitud en el sistema métrico decimal. Y la abreviatura de metro es una letra M. Simplemente es una M minúscula. ¿Verdad? En minúscula. Por eso yo les puse aquí M minúscula. Vamos a aprender, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me gustaría es que aprendamos a utilizar correctamente la escritura de las cantidades, ¿verdad? Entonces la M minúscula es metros. Aún a veces en la escuela primaria no han acostumbrado a abreviar metro como MTS, ¿verdad? Pero ese TS quitemos, lo dejemos solo metro, M, nada más M. Por ejemplo, ¿verdad? Para expresar, imagínense que usted tiene una mesa y usted quiere decir, mire, esta mesa mide 3 metros de largo. Ah, mide 3 metros. ¿Cómo le escribimos? Para no estar escribiendo esta palabra, 3 metros de largo, porque eso quita tiempo. Entonces, para eso es que lo abreviamos de la siguiente forma. Simplemente escribimos, esta mesa mide 3M. Y eso se lee, se sobreentiende que son 3 metros de largo. Vean una cosa que según las normas de la Real Academia Española, cuando se escribe, digamos, una cantidad donde hay un número con una unidad de medición, como en el caso de metros, se debe escribir el número pegado a la letra, sin espacios. Y la letra, el nombre, se pone en singular, no en plural. O sea que no le ponemos la S de plural. No ponemos 3MS, ¿verdad? Que MS ya suena como a Mara Salvatrucha. No, nada que ver. 3 metros es 3M, nada más. Muy bien. Ahora, ¿cómo escribiríamos, por ejemplo? El edificio tiene una altura de 4.5 metros. Ah, imagínense, estar escribiendo en palabras 4.5 metros es muy tedioso. Entonces, la matemática viene y abrevia esta frase. Y la respuesta o la forma en que expresaríamos esta frase sería: el edificio tiene una altura de 4.5 m, que lo leemos como 4.5 metros. O sea, quiero hacer esa aclaración, que aunque el nombre de la unidad se escriba como singular, uno cuando lo dice, cuando lo pronuncia, lo puede usar en plural, ¿verdad? 4.5 metros, ¿verdad? Para que suene como uno lo diría en idioma español, que es perfecto, ¿verdad? Ahora, otra medida de longitud. Otras medidas de longitud en el sistema métrico decimal son, por ejemplo, el decímetro, que se abrevia como D minúscula y M. Vean que es una D minúscula y una M y van pegadas. ¿Y qué es el decímetro? Pues es la décima parte de un metro. O sea que si usted agarra un metro y lo divide en 10 partes, cada una de esas 10 partes se llama un decímetro, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay un muñequito, ¿verdad? En el dibujo, que tiene una regla. Esa regla mide un decímetro, o sea, es la décima parte de un metro. Así, por ejemplo, 5 decímetros se escribe simplemente 5 de M pegado, ¿verdad? El 5 pegado a la D y pegado a la M, todo junto. Se escribe en singular, aunque lo podemos pronunciar en plural. O sea, podemos decir 5 decímetros, ¿verdad? Sin ningún problema.
Ahora, ¿qué es el centímetro? Ah, bueno, acordémonos que eso desde la escuela primaria a veces se lo enseñan a uno, ¿verdad? El centímetro se abrevia cm, C minúscula m. Se refiere a la centésima parte de un metro. Entonces esto tengámoslo en claro. Si yo un metro lo divido en 100 partes, cada una de ellas se llama un centímetro. Así, por ejemplo, 9 centímetros lo abreviamos como 9 cm, ¿verdad? Pegado y en singular, pero se pronuncia centímetros. Veamos otra, por ejemplo, el milímetro. Ah, el milímetro lo abreviamos como mm, dos m minúsculas, tienen que ser minúsculas, porque si son mayúsculas puede significar otra cosa. Por ejemplo, todos, pues creo que de alguna forma estamos relacionados con hojas de papel milimetrado, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me acuerdo que cuando uno hace gráficas, ¿verdad? De matemática y ustedes pues en algún momento a su debido tiempo las van a utilizar. Uno usa el milímetro como referencia. Entonces, en el milímetro es otra unidad de medición. Es la milésima parte de un metro. Entonces, para escribir 8 milímetros, no escribimos toda la frase, sino que simplemente ponemos 8 mm. ¿Verdad? M en minúsculas. Bueno, ahora por otro lado está el decámetro, que se abrevia DAM, de minúscula a M. El decámetro tiene 10 metros. Por ejemplo, aquí en el dibujo, ¿verdad? Ustedes pueden observar en esta gráfica a un tipo que está midiendo, aquí pone una estaca y a 10 metros de distancia hay otra estaca. Entonces, esa distancia, ¿verdad? Que hay desde una estaca hasta la otra, eso es a lo que nosotros le llamamos un decámetro, esos 10 metros. Entonces, para escribir 15 decámetros ponemos 15 dam, ¿verdad? Nada más, con minúsculas, es que se acostumbra a escribir. Ahora, ¿qué sigue? El hectómetro. El hectómetro lo agregamos con H minúscula y M. El hectómetro son 100 metros, así como está en la diapositiva. Por ejemplo, ahí pueden ver a un corredor, ¿verdad? A un hombre muy veloz que acaba de completar la prueba de los 100 metros en las Olimpiadas, allá en Londres, que entonces, o en cualquier lugar donde hayan habido Olimpiadas, ¿verdad? Entonces, sabemos que cada hectómetro tiene 100 metros. O sea que para escribir 6 decámetros, hectámetro sería 6 hm. Luego, por último, mencionaremos al kilómetro, el cual se abrevia km. ¿Verdad? Todos, por ejemplo, aquí en Guatemala, todos estamos muy familiarizados con el kilómetro, porque cuando uno viaja, por ejemplo, al interior de la República, a Oriente o a Occidente, ¿verdad? A Chela, o a Huehuetenango, o a Petén, o a Cobán, o donde uno quiera viajar, ahí se lleva kilometraje. Entonces, aquí en Guatemala, todos estamos acostumbrados con letreros, ¿verdad? Como este, que dicen cuántos kilómetros. Aquí, por ejemplo, es el kilómetro 1. Allá Chela está como en el kilómetro 210. Zacapa está como en el kilómetro, qué sé yo, 100, ¿verdad? Y así cada ciudad. Entonces diremos que un kilómetro contiene 1000 metros. Ahora, ¿cómo se escribirían 7.5 kilómetros? Pues simplemente se escribe 7.5 K minúscula y M minúscula. Entonces, la K es una palabra griega, kilo. Kilo significa 1000, ¿verdad? Por eso es que 7.5 kilómetros son 7.5 por 1000 kilómetros, o sea, 7500 kilómetros. En este momento, pues no vamos a poner énfasis ahorita, todavía no voy a poner énfasis a lo que son conversiones, simplemente voy a mencionarles algunas unidades que las vamos a estar manejando y algunas reglas que nos van a ser útiles. Ahora, también tenemos las medidas de tiempo. Híjole, ¿qué hora es? Híjole, mira. Bueno, hay tiempo, ¿verdad? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué utilizamos para medir el tiempo? El reloj, ¿verdad? Creo que todos tenemos un reloj a la mano y el reloj a veces dicen que uno es esclavo del tiempo. Pero no, a mí no me gusta ser esclavo del tiempo, ¿verdad? Yo manejo un tiempo. Bueno, entonces, las medidas de tiempo desde la antigüedad se utilizaron muchas, ¿verdad? Por ejemplo,
El día de hoy en día, en el mundo moderno, es muy común utilizar el segundo. El segundo lo vamos a abreviar simplemente con una S minúscula, ¿verdad? Y creo que todos en nuestro reloj, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes miran su reloj ahorita, van a decir, ah, bueno, son las 9 de la mañana o las 3 de la tarde con tantos minutos y 15 segundos, ¿verdad? Porque ahora, pues, con los modernos aparatos, con los relojes digitales que tenemos, es muy fácil medir el segundo. Quizás en la antigüedad el segundo no era muy utilizado porque los relojes no eran muy precisos. El minuto, pues, ustedes saben que tiene 60 segundos. Más adelante, pues, vamos a estar jugando con las conversiones, pero ahorita, pues, solo se los menciono. Por ejemplo, la hora. ¿Qué hora es? ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, en su pantalla, en sus diapositivas, ustedes pueden ver un reloj, ¿verdad? Un reloj que marca la hora, precisamente, el día. El día, pues todos sabemos que un día dura 24 horas, la semana, que son 7 días, ¿verdad? Semana de lunes a lunes, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, los 7 días de la semana. El mes, aquí pues algunos meses tienen más días que otros, ¿verdad? Pero normalmente tienen en promedio 30 días, el año y el siglo, ¿verdad? Y así, en la antigüedad, pues también se manejaron diversos criterios para el tiempo. Por ejemplo, el año, como lo manejamos en el calendario actual, hoy nosotros oficialmente usamos el calendario gregoriano. En la antigüedad cada país pues tenía sus propios calendarios, ¿verdad? Por ejemplo, los mayas aquí en Guatemala, ellos tenían su calendario maya, ¿verdad? Ellos no usaban siglos, sino que usaban bactones y no sé qué más, ¿verdad? Entonces eso pues ya, ustedes como buenos guatemaltecos pues ya les toca investigar, ¿verdad? La cultura maya. Yo más que todo estoy familiarizado con el calendario gregoriano, ¿verdad? Que es el oficial. Claro que le han hecho modificaciones, ¿verdad? Porque tampoco es perfecto. Pero sigamos, ¿verdad? Ahora, ¿a qué se le llama cantidad? Bueno, el término magnitud y el término cantidad están bastante relacionados, ¿verdad? Tienen relación el uno con el otro. Por ejemplo, o mejor dicho, el concepto de cantidad, que es el estado particular de una magnitud, o sea, si se relacionan. Es decir, cuando aplicamos una magnitud a un objeto en particular. Por ejemplo, sabemos que el tiempo es una magnitud, ¿de acuerdo? Pero el tiempo que tarda un periodo de clases se dice que es una cantidad, es decir, cuando ya estamos aplicando una magnitud específicamente a una situación en particular. En este caso, ahí tenemos un grupo de estudiantes, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo dura el periodo de clase? 30 minutos, 1 hora, 2 horas, que sabemos, a eso se le llama una cantidad. Y a veces los términos magnitud y cantidad uno los maneja indistintamente. Ahora, las cantidades tienen dos partes. Y eso sí, deberían ustedes tomarlo muy en cuenta. Una parte numeral y lo que se llama la dimensional. La dimensional pues no es más que unidad de medición con algunas modificaciones. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo digo, el periodo de clases dura 60 minutos. Veamos esta frase, los 60 minutos, esta parte. El 60, que es el número, se dice que es la parte numeral. Y el minuto es la parte dimensional o la unidad de medición. ¿Verdad? Entonces, 60 minutos juntos forman la cantidad numeral junto con dimensional. Y ya recuerdemos la regla. La parte numeral se escribe pegada a la dimensional, no se separan, ¿verdad? Y cada dimensional pues tiene sus reglas. Unas se ponen estrictamente con minúsculas, otras con letra mayúscula, pero esas son reglas que ahí sí que cada dimensional tiene sus propias reglas, ¿verdad? Y ustedes conforme vayamos viendo el curso o avancen en otros cursos van a ver qué reglas son válidas para qué dimensionales, ¿verdad? Por ejemplo, en física hay algunas dimensionales que estrictamente se tienen que poner con mayúscula y otras que estrictamente se
ponen con minúscula y otras que son indiferentes. Por otro lado, la parte dimensional puede ser una simple unidad de medición con su exponente. A veces esto se modifica un poco, pero vamos a ver, por ejemplo, aquellas dimensionales donde hay una unidad de medición y esta tiene algún exponente. Esas son las que más me van a interesar. Por ejemplo, veamos este caso. En los cursos de física a veces aparecen cantidades como esta. 3.5, luego aparece metros elevados a la segunda potencia. 3.5 metros a la segunda potencia. Eso pues es alguna unidad, alguna medida que se usa en física, son los físicos se lo saben, ¿verdad? Pero imaginémonos que les aparece esto. Bueno, entonces el 3.5 es la parte numeral. La m elevada a la segunda potencia es la dimensional, o sea, la unidad de medición. Aquí la unidad de medición es una letra, una base y su exponente. Entonces, de ahora en adelante, es posible que a ustedes les aparezcan unidades de medición compuestas con varios símbolos. Por ejemplo, la base, que es el metro en este caso, y el exponente, que en este caso en particular es el 2. Pero podría ser 3, 4, podría ser incluso números negativos, números fraccionarios, números... Vamos a ver más adelante algunos sistemas de, o mejor dicho, conjuntos numéricos, ¿verdad? Ustedes hasta el momento ya han visto solo hasta números decimales. Eso es lo que ustedes han estudiado previamente a este tema. Pero más adelante vamos a ver que existen otros conjuntos numéricos y ahí vamos a ampliar muchas de estas cosas. Aquí ponemos que la parte numeral es 3.5 y la parte dimensional o unidad de medición es m a la segunda potencia. Ahora, cuando a la unidad de medición no le aparece escrito exponente, se sobreentiende que el mismo es 1, ¿verdad? Que el exponente ahí es 1. Por ejemplo, al escribir 24m, esto se lee 24 metros. Si yo les preguntara a ustedes, mire, ¿cuál es el exponente que tiene la m? Pues ustedes inmediatamente saben que el exponente de la letra m aquí es 1. Porque no aparece escrito exponente alguno. Entonces, esa va a ser una norma que cuando el exponente es 1, normalmente no se escribe, pero se sobreentiende que ahí está, ¿verdad? Esta es una regla de escritura que se utiliza mucho en matemática y en todas las ciencias donde esta tiene aplicación. Algunas reglas para operar las unidades de medición. Entonces recordemos que las unidades de medición se usan en matemática y en todas las ciencias donde esto se aplica para diversas cosas. Bueno, veamos la primera regla. ¿Cuál es la primera regla? La primera norma. Cuando se suman o restan dimensionales, o sea, unidades de medición, los numerales simplemente son los que se suman o se restan. Y la dimensional solo se copia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, veamos lo siguiente. Jessica tiene 5 metros de tela y Augusto tiene otros 3 metros. La pregunta es, ¿cuánta tela reúnen ambos? Entonces aquí podemos ver el dibujo. Primero hay una cinta de tela de 5 metros y luego la de 3 metros, ¿verdad? La de Jessica y la de Augusto. Bueno, ellos son novios o hermanos o ¿sabes qué, verdad? Pero cosas que se juntaron para hacer un solo lienzo de tela. Simplemente sumamos dichas cantidades. ¿Cómo lo hacemos? 5 metros más 3 metros. Lo que se suman y que lo estoy poniendo aquí entre paréntesis son las partes numerales. 5 más 3. Y la m de metros solo se copia. Entonces 5 más 3 me da 8 y la m solo la copiamos. Así es como ustedes tienen que operar. Cuando suman dos cantidades que tengan la misma unidad de medición. Ahora, una regla que yo no se las escribí, pero sí la vamos a tomar en cuenta es que solo se pueden sumar dos cantidades que tengan exactamente las mismas unidades de medición. Por ejemplo, yo los pongo a sumar 5 metros más 3 segundos, eso no se puede hacer, ¿verdad? Eso solo se puede dejar indicado, escrito, pero no
me puede dar ningún resultado numérico como el que yo obtuve. Entonces, en este caso, la respuesta es que ambos amigos juntan 8 metros. Otro ejemplo. Jorge trabaja en una jornada de 8 horas cada día, ¿verdad? Esa es la jornada laboral. Entonces, imagínense que Jorge trabaja ahí en una oficina, ¿verdad? Pero resulta que de esas horas emplea 2 horas para recibir una capacitación en la Universidad de San Carlos. O sea, su jefe lo mandó a la Universidad de San Carlos a recibir un curso de capacitación. Lo mandó a recibir clases al PAP, ¿verdad? Y Jorge entonces va todos los días a la universidad y emplea 2 horas diarias y le dieron permiso, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cuántas horas le quedan disponibles para sus otras tareas? Bueno, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué? Si dijeron restar, están en lo correcto. En este caso hacemos la siguiente resta. A las 8 horas le restamos, las 8 horas en total, le restamos las 2 que él emplea para ir a la universidad. Entonces, si se dan cuenta, aquí entre paréntesis yo estoy poniendo lo siguiente. Estoy restando los numerales. A 8 le estoy restando 2. Y la H, que es la abreviatura de horas, simplemente se copia. Entonces, 8 menos 2 me da 6. O sea que quedan 6 horas. Por lo tanto, la respuesta es, a Jorge le quedan solo 6 horas para realizar las otras tareas en su trabajo. ¿Verdad? Ahí estamos. Ahora, cuando se multiplican cantidades con unidades de medición, bueno, ¿qué hacemos? La regla a seguir es muy sencilla. Primero los numerales se multiplican. Y luego, ¿qué pasa? Aquí hay 2 alternativas principalmente. La primera, si las dimensionales de los multiplicandos tienen la misma base, se les aplica la regla de la multiplicación de potencias de igual base. Acuérdense que ustedes previamente a esta unidad ya estudiaron una unidad donde vieron multiplicación de potencias de igual base. Y ahí vieron una regla que es importantísima. La regla que vieron decía de la siguiente forma, ¿verdad? Decía que se copia la base y se suman los exponentes, ¿verdad? Entonces, veamos un ejemplo. Efectuemos la siguiente multiplicación. Imagínense que yo quiero multiplicar esta cantidad. 4 segundos elevados a la tercera potencia por 3 segundos a la segunda potencia. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Si atendemos a la regla, se copia la base y se suman los exponentes. Bueno, entonces veamos. Las partes numerales, ¿quiénes son? El 4 y este 3. 4 por 3. Entonces, en el numeral se va a multiplicar 4 por 3. Y las partes de las dimensionales son segundos a la tercera potencia y segundos a la segunda potencia. Entonces, se va a multiplicar segundos a la tercera potencia por segundos a la segunda potencia. Entonces, la parte numeral es 4 por 3, eso me da 12. Y para multiplicar las potencias de igual base, segundos a la tercera por segundos a la segunda potencia, se copia la base, que es segundo, y se suman los exponentes. 3 más 2. Entonces, el 12 ya está, solo lo copiamos. Se copia la base, que es la S de segundos, y se suman los exponentes. 3 más 2, 5. O sea que aquí la respuesta va a ser 12 segundos a la quinta potencia. Y lo mismo va a ser para todos los demás casos. Ahora, otro ejemplo. Hagamos ahora la siguiente multiplicación. Voy a multiplicar 3 metros por 5 metros. Bueno, ¿qué hacemos? Los numerales se multiplican. Se multiplica 3 por 5 y metros se multiplica por metros.
por separado. Entonces, 3 por 5, ¿qué me da? 15. Y cuando yo multiplico metros por metros, aplico la regla que dice que se copia la base, que en este caso es la m de metros, y se suman los exponentes. Pero acordémonos que anteriormente se dijo que cuando una literal, una unidad de medición solo tiene base y no tiene exponente escrito, se sobreentiende que hay un 1. Y aquí también hay un 1. Entonces, los exponentes son 1 más 1. Y eso me da 2. Por eso es que la respuesta aquí va a ser 15 metros a la segunda potencia. Ahora, pero si las dimensionales de los multiplicandos tienen diferentes bases, las mismas solo se copian y se dejan como que si fuesen una multiplicación indicada. Por ejemplo, queremos hacer la siguiente multiplicación. 6 kilómetros multiplicarlos por 7 horas. Bueno, entonces multiplicamos los numerales. 6 por 7. Y multiplicamos kilómetros por horas, que son las unidades de medición, pero kilómetros por hora son diferentes. Bueno, 6 por 7 se multiplica, da 42, eso todos lo sabemos. Pero ¿qué hago si tengo que multiplicar kilómetros? Multiplicarlos por horas. Entonces, como el kilómetro es una dimensional y hora es otra cosa totalmente distinta, esta es una cosa y esta es otra cosa, no son iguales. Entonces, aquí no se puede aplicar la multiplicación de potencias de igual base. Ahí sí obligatoriamente lo que hago es que simplemente copio la abreviatura de kilómetros, que es más km, pongo el signo de la multiplicación y pongo la h de horas. Entonces todo eso se lee 42 kilómetros multiplicados por horas. Ahora observemos el siguiente ejemplo. Aquí, por ejemplo, yo estoy multiplicando 5 centímetros por 4. ¿Y 4 qué? Híjole. ¡Ay! ¡Ah, no! Yo pensé que se me había olvidado escribir centímetros, pero no. Ya me acordé. Estos 4 no llevan centímetros. Eso en matemáticas se dice que es una cantidad adimensional. Aquella que no tiene dimensiones. Entonces estoy bien. Ya me había asustado. No, estoy bien. El 4 no lleva dimensional. Cuando una cantidad no lleva dimensional, pues ¿qué se hace? Se multiplica el 5 por el 4. Y 5 por 4 me da 20. Y como el centímetro aquí no tiene otra cantidad por quien multiplicarse, no se puede aplicar la propiedad de la multiplicación de potencias de igual base, ni tampoco hay otra unidad que se pueda copiar. Entonces simplemente se copian los centímetros, ¿verdad? Entonces 20 centímetros. Esa sería la respuesta. Ahora, veamos la regla para dividir. Esta regla es igual de sencilla que la anterior, ¿verdad? Por ejemplo, se dividen los numerales como normalmente lo hacemos, como cuando dividimos una cantidad entre otra, un número entre otro. De eso pues ya no hay ningún problema. Ahora, aquí también pueden pasar varios casos. Por ejemplo, si las dimensionales del dividendo y del divisor tienen las mismas bases, se les puede aplicar la regla de la división de potencias de igual base. Entonces recordemos que anteriormente habíamos dicho que en una unidad pasada ustedes vieron o estudiaron ya que cuando se dividen potencias de igual base, se copia la base y se restan los exponentes. Por ejemplo, hagamos la siguiente división. Imagínense que yo quiero dividir 35 metros que están elevados a la sexta potencia entre 5 metros que están elevados a la segunda potencia. La raya de división indica que esto es una fracción. Y acuérdense que en una unidad anterior ustedes vieron que las fracciones son divisiones indicadas, ¿verdad? Entonces, ustedes pues ya manejan esta notación perfectamente de las fracciones. ¿Qué tengo que hacer aquí? El 35 se tiene que dividir entre 5, por eso lo puse aquí aparte. 35 dividido entre 5. Y por aparte, los metros a la sexta
se dividen entre metros a la segunda potencia. Entonces, por eso es que yo aquí a la par escribí por aparte metros a la sexta entre metros a la segunda. Entonces, ¿esto a qué es igual? Bueno, hagamos la división de las partes numerales. 35 entre 5 es 7. Entonces copio 7. Ah, pero cuando divido metros a la sexta entre metros a la segunda potencia, copio la base que es m y resto los exponentes. 6 menos 2 y eso me da 4. Entonces queda 7 metros a la cuarta potencia. En física es donde uno utiliza mucho estas mediciones, así cosas raras, metros a la cuarta, metros a la quinta, etcétera. Ahorita pues yo solo les estoy dando las herramientas para que ustedes más adelante las vayan a utilizar en un montón de situaciones. Y las aplicaciones las vamos a ver algunas en este curso y algunas ya cuando estén ustedes en sus carreras. Pero lo importante es ir dándoles estas bases, estos tópicos. Bueno. Ahora, consideremos la siguiente división. Imagínense que tengo que dividir 10 segundos a la tercera potencia. Está la raya de división. Y aquí 2 segundos a la cuarta potencia. Bueno. ¿Esto a qué es igual? Las partes numerales las divido 10 entre 2. Y las partes dimensionales se dividen por aparte. Segundos a la tercera potencia entre segundos a la cuarta potencia. Al hacer la división de la parte numeral 10 entre 2 me da 5. Copio aquel 5. Y segundos a la tercera entre segundos a la cuarta se copia la base que es S de segundos y restamos 3 menos 4. Bueno, en el siguiente paso, bueno, ponemos el signo igual, copiamos el 5, copiamos la S de segundos y al restar 3 menos 4, ¿cuánto es? Acuérdense cuando vimos números enteros, ¿verdad? Cuando vieron ustedes números enteros en una unidad pasada, se acordarán que 3 menos 4 da menos 1, da un resultado negativo, o sea, eso es posible. Es posible, ¿verdad? Y como les dije, en física, en matemática, en química, en estadística, a veces aparecen cosas raras, ¿verdad? Minutos a la menos 1, metros a la menos 1, metros a la menos 2, kilómetros a la menos 3 y un montón de cosas que pues, con el tiempo las van a ir ustedes utilizando y van a ver para qué sirve. Entonces aquí quedó una dimensional donde el exponente es negativo. Y cuando la dimensional del dividendo tiene diferente base a la del divisor, simplemente en la respuesta, la dimensional resultante será la división indicada de ambas dimensionales. O sea, se deja como una respuesta indicada. Por ejemplo, un caso que se aplica bastante en los cursos de física, para los que van a seguir ingeniería o alguna carrera que lleve física. En física nosotros aprendemos que la rapidez es el resultado de dividir la longitud de un tramo recorrido entre el tiempo que uno tarda en hacerlo. Si un carro se mueve 60 kilómetros en un tiempo de 3 horas, nos preguntan ¿cuál será su rapidez? Bueno, ahí tenemos el carro, ¿verdad? Un Fórmula 1. Los carros más rápidos del mundo, ¿verdad? Para ello, pues, hacemos la división. ¿Qué nos decían las instrucciones? ¿Qué es la rapidez? Es dividir la longitud del tramo, de la carretera o del camino entre el tiempo. Entonces, aquí hay que dividir 60 kilómetros, que lo ponemos en el dividendo, la raya de división, y aquí abajo, en el denominador o divisor de la división, las 3 horas. Escribo el signo igual. Entonces divido 60 entre 3. Y los kilómetros, pongo que lo divido entre horas. Bueno, 60 dividido entre 3 es 20. Pero resulta que kilómetros entre horas, como no es posible aplicar la división de potencias de igual base, en este caso solo se copia 60 kilómetros sobre hora. O sea que se dice que se dejó indicada la respuesta de esta división.
Y esa sería la respuesta, 20 kilómetros sobre hora. Uno en el lenguaje coloquial a veces dice kilómetros por hora para la rapidez, pero eso no es correcto. Es kilómetros partido hora o kilómetros dividido hora. Pero no porque por me da la idea de multiplicar. Entonces a mí me gusta hablar las cosas correctamente. Aquí son kilómetros sobre hora o digan kilómetros partidos hora, ¿verdad? Para no confundirnos con una multiplicación. Ahora, veamos un caso especial que lo vamos a estar utilizando mucho. Entonces, aquí, en este caso especial, sí, por favor, ¿verdad? Pónganle mucho coco, mucho interés. Este caso especial, sí, se emplea bastante, ¿verdad? Lo vamos a estar utilizando. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a observar? Cuando nosotros, por ejemplo, cuando las dimensionales del dividendo son iguales a las del divisor, en todo, ¿verdad? No solo en la base, sino que también en el exponente, veamos qué sucede. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Ahorita fijémonos en un ejemplo donde vamos a aplicar las reglas que hemos aprendido hasta este momento, tal y como las hemos aprendido hasta ahorita, sin inventarnos nada nuevo, haciéndolas paso a paso. Bueno, imagínense qué pasa si yo quiero dividir 14 horas entre 7 horas. Bueno, la parte numeral es 14 dividido entre 7. Y la parte dimensional es horas dividido entre horas. Bueno, 14 entre 7 es 2. Pero horas entre horas, si aplicamos la regla de división de potencias de igual base, copiamos la base, que es la h de horas, y restamos los exponentes. Acuérdense que cuando la letra hora no tiene número aquí escrito, se sobreentiende que es 1. Es este 1 que va aquí. Y la otra h, que tampoco tiene exponente escrito, también se sobreentiende que es 1. O sea que es este otro 1. O sea que vamos a tener la resta 1 menos 1. Entonces, las 2 horas las copiamos. El 2. Copiamos la base que es h, pero restamos 1 menos 1. Y 1 menos 1 es 0. Ahora, ¿será correcto escribir 2h elevado a la 0, donde las horas estén elevadas a la 0? Pues déjame decirle que en los cursos de física, matemática, eso no es muy común. Casi nunca uno deja una cantidad elevado a la 0. Entonces, ¿qué hacemos? Fijémonos en lo siguiente. Acuérdense esto. Cuando se eleva alguna cantidad a la potencia 0, el resultado es 1. Eso pues ustedes ya lo estudiaron en unidades anteriores, en unidades pasadas, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes se acuerdan que cuando tenía yo 5 elevado a la 0 daba 1, 3 a la 0 daba 1. Por lo cual, el resultado de la operación queda, si regresamos, este 2 solo lo tengo que copiar y me da este 2. Y en lugar de h a la 0, ahí tengo un 1. O sea que lo que tengo que hacer es multiplicar 2 por 1. Y 2 por 1 me da simplemente 2. ¿Verdad? Entonces ahí utilicé las propiedades de la división de potencias de igual base paso por paso, tal y como las hemos aprendido. Pero si hacemos más ejemplos de ese tipo, nos damos cuenta de lo siguiente. Hay una forma abreviada de operar este caso, que consiste en dividir los numerales normalmente, mientras que las dimensionales se cancelan mutuamente, como cuando cancelábamos un factor del numerador que esté también en el denominador de una fracción. Entonces, cuando uno estudia fracciones, ustedes que estudiaron ya fracciones se acordarán que a veces un factor del numerador se cancelaba con un factor del denominador.
Por ejemplo, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cancelar. Ah, bueno. Imagínense que yo quiero aplicar esa nueva forma de operar y tengo 14 horas dividido entre 7 horas. Entonces divido 14 entre 7, 2. Y las horas del numerador se cancelan con las horas del denominador. ¿Verdad? Entonces, ahí lo que hemos hecho nosotros pues es simplemente cancelar horas con horas. Eso pues en matemática de ahora en adelante creo que lo vamos a estar empleando bastante. Por eso es que me gusta pues que explicar estas cosas, ¿verdad? Que se pueden cancelar estas horas con estas horas. Igual que como cuando se cancelaban fracciones, ¿verdad? Cuando se simplificaba una fracción. Entonces se puede hacer de una manera muy parecida. Ahora, para terminar la clase de hoy, pasemos a la última operación que voy a mencionar hasta este día, ¿verdad? Que es la potenciación. Bueno, cuando hablamos nosotros de potenciación, bueno, ¿qué tenemos? Cuando una cantidad que incluye numeral y dimensional es elevada a una potencia, aplicamos una propiedad de la potenciación que ustedes también ya han estudiado, que es la distributividad de la potenciación respecto a la multiplicación. Es decir, elevamos la parte numeral a la potencia indicada y a la par, en una forma así paralela, elevamos la unidad de medición también a la potencia dada, ¿verdad? O sea, la parte numeral se eleva por un lado y la dimensional por otro, pero al final todo se junta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, recordando que cuando una potencia, ahora, recordemos también que hay otra propiedad, que cuando una potencia se eleva a otra potencia, se aplica otra regla, que se copia la base y se multiplican los exponentes. Aquí los exponentes se multiplican. Por ejemplo, veamos este. Imagínense que yo tengo 5 metros donde los metros están a la segunda potencia. Esta es una cantidad, 5 metros a la segunda potencia, que yo la puse encerrada entre paréntesis. Y afuera del paréntesis hay un exponente 3. O sea que toda la cantidad completa, 5 metros a la segunda potencia, se está elevando a la tercera potencia. Pero es lo que está entre paréntesis junto, todo. Entonces, ¿qué se hace? Aplicamos la distributividad de la potenciación respecto a la multiplicación. Entonces, por un lado, los 5 se elevan a la tercera potencia y a la par de él, los metros a la segunda se elevan a la tercera potencia. O sea, se hacen como que si fueran operaciones separadas, aunque el resultado se deje junto. Bueno, recuerden, cuando vieron potencias, 5 a la tercera potencia, ustedes ya saben que es 125. Eso ya lo manejan, potencias. Y los metros a la segunda se elevan a la tercera potencia. Pero ¿cómo se eleva? Se copia la base que es metro, la m de metro, y se multiplica el exponente 2 por el 3. Y 2 por 3 me da 6. Entonces aquí dejo 125 y m a la sexta. Un ejemplo más sencillo, ¿verdad? Y ahorita pues ya el primer ejemplo era para entender a grandes rasgos lo que es el manejo, ¿verdad? De una cantidad elevada a una potencia. Pero imagínense que tengo esta otra cantidad, por ejemplo, 3y. La y podrían ser yardas. Por ejemplo, imagínense que son 3 yardas y que 3 yardas van a ser elevadas a la cuarta potencia. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es el 3 se eleva a la cuarta potencia y por aparte la y de yardas también se eleva a la cuarta potencia. Ustedes saben que 3 a la cuarta es 81. Se copia la base y
y se multiplica el exponente 1 que tiene la y por el 4 que va afuera. Entonces, 1 por 4 es 4. Por eso es que la respuesta aquí va a dar 81 yardas a la cuarta potencia. ¿Verdad? Entonces, la clave es esa. La parte numeral se eleva a la cuarta potencia y da 81 y solo se copia. Y la parte dimensional, que es y, se eleva a la cuarta potencia y lo que salga se copia. Entonces queda 81y a la cuarta potencia. ¿Verdad? Entonces, eso fue pues, digamos, lo que es una introducción a lo que son las magnitudes. Más adelante, en clases posteriores, vamos a estar ampliando este tema, ¿verdad? Hoy pues era solo la introducción, pero vamos a estar estudiando muchas más cosas, ¿verdad? Entonces, nos vemos hasta la próxima y que Dios nos bendiga mucho. Muchas gracias.